Muchas gracias, Daniel. Buenas noches para todos. Espero pues se encuentren muy bien. Espero la charla del día de hoy sea de su agrado y pues al final vamos a resolver las dudas que queden a cada uno de ustedes. Entonces pues espero igual pues, resolver las dudas, que se queden con lo más importante de la charla, ¿sí? Entonces pues no siendo más, empecemos. Ya como han dicho, es manejo de la vía aérea con dispositivo supraglótico. Mi nombre es Jason Parra, hago parte del Comité de Educación Médica. Vamos a empezar la charla ayudándole a Homero a resolver una pregunta. Y esta va a ser la pregunta que le vamos a ayudar a resolver a él. De pronto parece que está como fuera de contexto, pero si quisiera que me dieran un número en el chat, yo los leo. ¿Cuántas instituciones de primer nivel hay en Colombia? ¿O cuántas creen ustedes? Un número aproximado. Entonces pueden escribir lo que quieran. No sé, el número que se les venga a la cabeza. Cualquiera, el que quiera. Solamente de primer nivel. 3.000, 1.800, 65% de todas las instituciones. Bueno, el dato en porcentaje creo que no lo traje. Sí, un numerito menos porcentual. Bien, entonces, pues para no alargar la charla, 100. Para no alargar la charla, miramos a ver qué concluyó Homero. Fíjense que para el año 2017, tan solo de orden público, por así decirlo, de origen público, habían 3.386 instituciones de primer nivel en Colombia, ¿sí? Cabe hacer la salvedad que primer nivel no cuenta con ningún especialista y que de esas 3.386 instituciones, por lo menos una plaza de rural es. O sea, cuando el día que nos graduemos y por el sorteo nos toca hacer un rural, nos va a tocar en alguna de esas 3.386. Claro, hay plazas rurales en segundo nivel y demás, y en otras instituciones. Pero, ¿a qué voy con esto? A que ven ese número tan grande, quiere decir que estamos expuestos a quedar en una institución de primer nivel, donde los recursos humanos van a estar limitados en cuanto a los especialistas, como les digo, y también de pronto los recursos físicos. Aquí es donde entra la importancia de saber manejar la vía aérea. ¿Por qué digo de la importancia? Porque imagínense que la vía aérea pues, es importante en cualquier área en la que estemos trabajando, ¿sí? Si el paciente se complica, el paciente se descompensa y requiere un manejo de la ventilación, pues necesitamos hacerlo rápido, ¿sí? Y de la mejor manera. Pero entonces, dejando eso ahí, vamos a pasar un poquito a la anatomía. Entonces, algo pues muy básico. Entonces empecemos con pues, la cavidad oral. ¿Listo? Pues básicamente vemos que un arco dental superior, vemos un arco dental inferior, ¿sí? Vemos el paladar duro, el paladar blando, que esto luego pues, nos va a servir para evaluar en el paciente si la vía aérea es fácil o difícil, ¿sí? Si es una vía aérea bastante manejable o no. Entonces vemos el paladar duro, el paladar blando, vemos los pliegues, entonces el pliegue o el pilar anterior, el pliegue pilar posterior y la amígdala, así como de la vía aérea, de la cavidad oral, perdón. Y pues en este lado podemos visualizar como la laringe, ¿sí? Vista desde la hipofaringe. Entonces aquí de importancia pues vemos la valécula, vemos los pliegues glosoepiglóticos tanto medio como los laterales, ¿sí? Vemos la epiglotis que cumple una función bastante importante en cuanto al manejo de la vía aérea, ¿sí? Aquí podemos verla, pues hacia el fondo veríamos la tráquea, las cuerdas bucales y de importancia también el cartílago cornicular. Entonces, ¿por qué? Pues dirán ustedes, sí, bueno, eso es vía aérea, pero ¿por qué así como con algunos puntos específicos? Entonces,
En cuanto a la exploración de la vía aérea, cabe resaltar que, bueno, uno puede tener dos ambientes. El paciente está consciente o el paciente está inconsciente, ¿sí? El paciente está programado para un procedimiento el cual requiere manejo de la vía aérea con X o Y dispositivos, de los que ya hablaremos más adelante, o el paciente me llegó allá, yo estoy en primer nivel, y un accidente de tránsito llegó el paciente y requiere manejo de la vía aérea, ¿sí? Tengo esos dos. Entonces, en el caso en el que se pueda, puedo evaluar la apertura de la vía aérea, que es un indicador bastante importante, ¿sí? Es la distancia entre los incisivos tanto superiores como inferiores. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Listo? Como más o menos cuánto mide. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nos recomiendan la literatura es clasificarla como por clases. Entonces me dicen que la clase 1, que la clase 2, que la clase 3. Entonces, como todo, entonces la clase 1 va a ser lo más fácil, la apertura mayor, entonces que sea igual o superior a 3 centímetros. ¿Listo? Entonces será la clase 1, será una vía aérea desde el punto de vista de la apertura bucal, fácil. Ahora si vamos a una clase 2, será como entre 2.5 a 3, clase 3 de 2 a 2.5, y pues lo que sea inferior a 5 será clase 4. Entonces, pendientes ahí con esas clases. Otro punto importante para evaluar en la exploración de la vía aérea va a ser la movilidad del cuello. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tan fácil es, ¿sí?, extender el cuello? Que una persona normal llegaría a unos 35 grados más o menos. ¿Listo? Y aquí en esta imagen les presento pues una maniobra que la Sociedad Americana del Corazón denomina maniobra frente-mentón. Como ustedes ven, con una mano tomo el mentón, con la otra mano tomo la frente y hago la extensión. ¿Sí? Esa extensión cervical que decían las guías como desde 2015 para atrás, es una maniobra bastante importante en el manejo de la vía aérea, tanto básica como avanzada. ¿Cuál es la importancia pues de esta extensión? Entonces, pues uno, clasificarla, como todo, entonces grado 1, entonces, si la extensión es completa e indolora, ¿sí? A menos de que el paciente pues, no tenga respuesta. Si la extensión es de 2/3 de lo que normalmente se extendería o si es solamente de 1/3. Y la otra importancia que le vemos a esta maniobra es la alineación de los ejes. Entonces, ¿cuáles ejes tenemos que alinear? O ángulos, como aparece acá en la abreviación. Entonces, el ángulo oral, el faríngeo y el laríngeo. Entonces, una persona en posición normal, así, supino, pues estos ángulos no están alineados. La idea es alinearlos para que la visualización y el manejo de la vía aérea sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la extensión, así como ven acá en el gráfico C, perdón. Entonces, al hacer la extensión máxima, vemos cómo los ejes se alinean y por ende en esta posición, independientemente de que hagamos la laringoscopía directa o no, podemos visualizar la laringe. ¿Listo? Como la mostramos ahorita en la imagen, pues no tan así, tan bonito, pero pues algo se va a ver, ¿sí? Que es lo importante, la referencia anatómica real. Otra prueba importante que podemos encontrar es la prueba de la protrusión mandibular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta prueba? Esta prueba va a ser un reemplazo de la anterior, ¿sí? Entonces, pues yo le hago extensión cervical a todos los pacientes, excepto trauma cervical, ¿listo? Entonces, imagínense que llega el paciente a su sala de urgencias, donde ustedes estén trabajando, o si están trabajando en una ambulancia, y llegan por su paciente. Entonces, como regla de oro, paciente que se encuentra en el suelo, ¿sí?, se debe manejar como un potencial politraumatizado, ¿sí? Ya eso lo verán más adelante en una charla, como Daniel bien les dijo al principio. Pero entonces una de esas reglas va a ser colocar inmovilizador cervical, ¿sí? Entonces, como su nombre lo indica, vamos a limitar el movimiento de la columna cervical. De hecho, hay que limitar el movimiento de toda la columna en sí. Pero entonces esos pacientes no van a tener, o no se les va a poder hacer, perdón, la maniobra de extensión, ¿sí? La anterior maniobra. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Si hemos evaluado, si podemos evaluar una protrusión mandibular, vemos cómo en la clase 1 los incisivos inferiores sobrepasan los incisivos superiores.
En la clase 2, los incisivos superiores e inferiores llegan al mismo nivel. Entonces, cuando yo hago protrusión de la mandíbula, llegan al mismo nivel. Y en la clase 3, por más que el paciente intente hacer protrusión, pues no puede. En cualquiera de estas clases se puede hacer esta maniobra, la que ven aquí al lado derecho. Entonces, esta maniobra se conoce de dos formas. Se conoce como maniobra de tracción mandibular, que es como la más elegante, o maniobra de subluxación mandibular, que también suena un poquito como traumático escuchar y decir, no, es que le voy a subluxar la mandíbula. Pero en realidad eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver acá, entonces en la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula, se colocan 4 dedos, ¿listo? Al lado y lado, y el primer dedo se debe colocar inferior a la comisura labial, tanto izquierda como derecha. Se debe elevar, ¿sí? Hacer protrusión. Este paciente, pues en este momento está en decúbito. Se debe hacer protrusión y esto me va a abrir la cavidad oral, pero no me va a alinear los ejes. Entonces, desde aquí yo ya empiezo a decir que la vía va a estar un poquito más difícil de manejar, independientemente del dispositivo que yo vaya a utilizar. Entonces, habíamos dicho, bueno, las estructuras de la boca, ¿para qué me sirven? De toda la cavidad oral. Para esta escala, la valoración de Mallampati. Entonces, la escala de Mallampati, como ustedes escuchan, como ustedes ven, son 4 grados, ¿listo? 1, 2, 3 y 4, que me evalúa básicamente la relación del tamaño de la lengua con las demás estructuras, ¿sí? Entonces, en la clase 1, como ustedes ven, es una lengua de un tamaño, pues, minúsculo en comparación a las otras clases, y aquí podemos ver tanto los pliegues, ¿listo? El pliegue anterior, el pliegue posterior, vemos las amígdalas, vemos la úvula, ¿sí? Pero conforme la escala pues va aumentando el número, también aumenta el tamaño de la lengua, ¿sí? Hasta que vemos en una escala aquí en la 2, por ejemplo, que no vemos muy bien las amígdalas, ¿sí? Solo se ve la parte superior de las amígdalas. En Mallampati 3 ya no vemos ninguna amígdala y en Mallampati 4 pues no se ve absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esto es otro predictor de vía aérea difícil. ¿Cómo se evalúa? Pues uno está el paciente sentado, uno le dice, señor, abra la boca. No, antes se recomendaba, según la literatura, de que el paciente dijera como, ah, sí, pero pues ya no, porque si el paciente está inconsciente, no va a poder decir, ah, entonces pues por eso simplemente se le dice al paciente, ay, abra la boca, ¿sí? Entonces esa es una escala, como les digo, en el caso de los pacientes vienen por algo que está programado, pero digamos que no está programado, o que sí está programado. Y entonces en esos casos donde no sabemos el entorno, porque puede ser de urgencia o no, entonces podemos utilizar la escala de Cormack. Esta escala de Cormack, ¿cómo es? Pues entonces se realiza una laringoscopia directa, como ustedes ven acá, ¿listo? Colocando la punta de esa hoja del laringoscopio, que por lo general es la hoja curva, ¿sí? Esas hojas curvas, la punta va a ir ahí en la vallécula y se va a hacer una tracción. Posteriormente, pues, en otras charlas se hablará como tal del procedimiento de intubación, ¿sí? Y de laringoscopía, y pues ahí se explicará bien cómo es la maniobra de tracción, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Aquí lo importante es saber que eso es una manera de evaluar, ¿sí? La tracción es llevar el mango del laringoscopio, que es la parte que se toma con la mano izquierda, hacia los pies del paciente, sin tocar con la hoja, con esta parte de la hoja, los incisivos superiores, para evitar lesiones. Eso es uno de los, digamos, complicaciones que tiene la intubación endotraqueal, que cuando no se hace de la mejor manera, entonces se lesiona uno de estos incisivos. Así en modo de, pues contándole una anécdota, yo conocí un médico una vez que me comentó que a un compañero de él, en urgencias, un paciente en paro, pues, el paciente necesitaba la intubación, que según el algoritmo, digamos que son pocos casos, porque pues no es que se quiera ir inmediatamente, se inicia el paro a intubar al paciente, no, el algoritmo dice, espere un poquito, ¿sí? Pero pues el paciente lo requería, y entonces hizo mal, hizo una maniobra de palanca, que es la que daña el incisivo superior, lo dañó solamente en el borde, pero el paciente después de su paro, después de su rehabilitación y demás, pues demandó al personal de la institución. Pues la estética del paciente se vio afectada
y pues hay muchos pacientes que no agradecen de la misma manera. Por eso es que hay que intentar hacer los procedimientos de la mejor manera. Entonces, hacemos esta laringoscopia directa, ¿sí? Al traccionar la vallécula, pues entonces yo aquí puedo verificar, ¿listo? Entonces aquí podemos ver la epiglotis, ¿listo? Entonces yo veo la epiglotis, sí, listo. Pero entonces eso no es lo más importante, si veo o no la epiglotis. Lo importante es hacer la tracción, ¿qué más estructuras aparte de la epiglotis yo puedo ver? Entonces, si puedo ver las cuerdas bucales, entonces sí, se pueden ver las cuerdas bucales, ¿cierto? Si se ve aquí el cartílago corniculado, ¿sí? Entonces aquí se ve. ¿Cómo vemos en el grado 2? Solamente vemos el cartílago. El grado 3, como el borde inferior del cartílago, y en el grado 4 no vemos nada. Entonces, es importante tener en cuenta también esto. Bien, en cuanto a los dispositivos que se usan para la vida aérea, digamos que antiguamente, cuando hablo de antiguamente me refiero a antes del 83, se utilizaban estos dos. Entonces, a su izquierda, el tubo endotraqueal clásico, ¿listo? Que ustedes conocen, con neumotaponador acá, en la parte inferior. Bien. Y el dispositivo para ventilación. Entonces, este dispositivo a lo largo del tiempo, pues, ha recibido muchos nombres. Algunas personas entonces le dicen como Ambu, que porque la marca Ambu fue la primera en comercializarlo, entonces pues las personas se quedaron así, pero pues ha intentado como quitarle ese nombre y ponerle un nombre como más didáctico. Entonces le han puesto BVM, ¿sí? BVM, que significa balón, válvula, máscara, pues por sus elementos básicos, ¿sí? Entonces balón, aquí está la válvula y la máscara. Esto pues es una bolsa reservorio que realmente funciona cuando el dispositivo está conectado a oxígeno de alto flujo, ¿sí? Entonces a 10 litros, 7 litros, ¿sí? Antes, por decir, en la atención prehospitalaria no va a servir mucho acá. Entonces, pues solamente nos sirve este dispositivo, ¿sí? Entonces, este dispositivo igual funciona conectado o no a una fuente de oxígeno. A una fuente de oxígeno pues nos proporciona una FiO2 de 100%, pero si está a ambiente pues nos proporciona ambiente 21%. Entonces, pues no hay ningún inconveniente con ello. Igual funciona. Pero entonces esto es muy básico, ¿sí? O sea, se coloca en el rostro del paciente, se intenta hacer un buen sellado, entonces aquí en la parte inferior de la máscara se pega bien a la cara y para que no haya un escape, entonces hay una técnica que se llama la técnica de la C y la E, que es, pues, hacer un selle bien. ¿Listo? Pero entonces hay casos en los que esto ya no es suficiente, ¿sí? O hay predictores o pronóstico, de mal pronóstico para ventilación, como lo son, por ejemplo, tener barba, ¿sí? Entonces, tener barba simplemente, pues, me evita una buena adherencia y esto me hace que el paciente no se pueda ventilar. Otro es un Malampati 3. Un paciente con Malampati 3, como vieron el tamaño de la lengua, pues no me permite que el flujo de oxígeno, pues en este caso de aire completo, si no está conectado a ningún flujo de oxígeno alto, pues entonces el paciente simplemente pues no lo va a recibir completo. Entonces, estos dos dispositivos, entonces está el tubo endotraqueal, que es como lo mejor, ¿sí? La vía aérea definitiva realmente, porque pues por el tiempo de duración, sin necesidad de cambiarlo, es lo mejor que hay, ¿sí? Además de que tiene las características importantes para manejo de la vía aérea, que son aislar y mantener permeable la vía aérea. Pero entonces, ¿qué pasa si no se puede intubar? Si 3 intentos de intubación y se fracasó por X o Y motivo, porque faltó experiencia en la persona que estaba intubando, porque el tubo era muy grande, porque el tubo era pequeño, porque le faltaba una pila de laringoscopio X o Y motivos que se pueden encontrar a lo largo de la vida, ¿sí? Y además, la ventilación con el dispositivo básico es ineficiente. Entonces ahí fue que decidieron incluir otros dispositivos que sirvieran mejor en esos casos, como lo son las máscaras laringeas o todos los dispositivos. Ahora sí, entrando en materia del tema de la charla, terminando el preámbulo, entonces hablamos de las máscaras laringes. Entonces, las máscaras laringeas las podemos clasificar por generaciones. Entonces está la primera generación, la que denominamos acá clásica, la que ustedes ven. Entonces,
es una máscara laringea sencilla, ¿sí? De inferior a superior, entonces acá vemos un CAF, ¿sí? Que es el que se va a inflar después, una válvula de inflado, ¿listo? A la que se va a conectar una jeringa y un tubo para ventilación, ¿listo? Que aquí tiene un aditivo que es el que se va a conectar bien sea al BBM o bien sea a una extensión para ventilación mecánica en el paciente. Esa es la primera generación. Y a partir de ahí, pues fue que empezaron a sacar las demás. Entonces, segunda generación. Entonces, ProSeal. ¿Qué diferencia ProSeal de clásica? Entonces, como ven, tiene dos tubos. ¿Cuál es la función de esos dos tubos? Entonces, ¿qué vemos de diferencia? Primero, el segundo tubo, como ustedes ven, desciende y desemboca en la punta. ¿Por qué? Porque esa punta debe ir en el esfínter esofágico superior. ¿Listo? Y por medio de ese conducto es que vamos a aspirar las secreciones o el reflujo gastroesofágico de ser necesario. ¿Listo? El otro tubo, que es el tubo de ventilación, es normal, es el mismo, pero como ustedes ven acá tiene un resorte. ¿Esto para qué es este resorte? Entonces es un cobre que sirve para doblar un poco, ¿sí? Y mejorar la angulación. No tanto como la Supreme, ¿sí? No tiene un ángulo así, no logra un ángulo tan perfecto, pero pues sí logra algo, ¿sí? La otra, de segunda generación, es la Supreme, que también tiene un conducto, ¿listo? Para el esfínter esofágico superior, lo ven acá. Y además de eso, la Supreme tiene en la parte posterior lo que me sirve para introducir o para retirar la máscara cuando pues lo requiero. De tercera generación es el IGEL, ¿sí? ¿Qué tiene de diferente el IGEL? Primero, que no tiene válvula para inflar, o sea, este no tiene un CAF inflable, ¿sí? A diferencia de los demás, el gel está hecho de un material que se llama gel elastomérico. ¿Qué tiene de propiedad ese gel? Que cuando se introduce en la hipofaringe, gracias a la temperatura corporal, esto se va a dilatar, por así decirlo, y va a generar el sello. Entonces, ese gel tiene esa función. ¿Listo? Y queda el sello. Y ya, esa es la IG. No necesita inflar, entonces pues esta es la que está menos asociada a complicaciones a largo plazo. Otra de tercera generación es la AirQ, que como ustedes ven acá, pues se parece mucho a las demás, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta? El tubo de ventilación. Entonces, no sé si se alcanza a notar ahí mucho en las fotos, pero es un tubo de un diámetro mayor, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esta? Este es un dispositivo que después de estar en la hipofaringe del paciente, se puede introducir por medio del tubo de ventilación un tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, con este dispositivo es con el que se hace el cambio del paciente. Entonces, de dispositivo supraglótico a tubo endotraqueal por medio de este dispositivo. Estos son los de segunda generación. ¿Listo? El tercera generación es el Q, pero autopresurizante. Entonces, como ustedes ven, este ya no tiene tampoco válvula, se parece al IGEL, que no tiene válvula para autoinflado. Entonces, ¿cómo hace el sello? Entonces, el CAF, que tiene acá, va a depender de la presión que nosotros le generemos, bien sea con el dispositivo como el BBM o sea conectado al ventilador. ¿Listo? Entonces, pues ustedes dirán, bueno, sí, mientras hago mientras insuflo, bien, hace la presión, el sello, que es lo importante acá, hace bien el sello y insufla en el paciente, pero cuando dejo de hacer la presión, ¿qué pasa? Pues simplemente este iguala las presiones con el ambiente, ¿sí? Y de tal manera el sello sigue intacto. Entonces, pues por eso es como la tercera generación y lo nuevo y demás. Otros dispositivos que se han dado, pues son pues de estos la verdad son de muy poco uso. El Convitubo sí he tenido, digamos, la oportunidad de verlo en atención prehospitalaria, que como ustedes ven acá en el Convitubo, entonces, bueno, cuando lo vi fue una situación
un accidente de tránsito, entonces, pues, primero, aquí en un accidente de tránsito, como les digo, movilidad cervical limitada, nula. ¿Sí? Entonces, bueno, se ve como un tubo endotraqueal, ¿no? Así como ustedes ven en la parte gris, esto es un tubo endotraqueal, ¿sí? Pero la parte azul es el aditivo, ¿sí? Entonces, en la parte azul, aquí, en la partecita más distal, está sellado, ¿listo? Pero tiene unos agujeros. Por esos agujeros se puede ventilar, ¿listo? Y la parte gris, como les digo, es un tubo endotraqueal normal, ¿listo? Por el, eh, por la válvula, bueno, aquí es uno, azul, esta azulita, se va a inflar este primer balón, ¿listo? Y por la válvula 2 se va a inflar el segundo balón. Entonces, la ventaja del combitubo es que se puede básicamente a ciegas introducir y no importa si queda en el esófago o se introduce en laringe hasta la tráquea. ¿Por qué? Porque, pues, de todas maneras, como tiene los agujeros, entonces se puede ventilar. Entonces, ¿cómo sabe uno más o menos que el combitubo está en esófago o no? Entonces, uno introduce el combitubo, sella los dos balones e insufla por el primero. ¿Listo? Por el azul. ¿Listo? Entonces, sabe uno que el azul es el de los agujeros. Si los agujeros hacen que insufle el tórax, entonces podemos determinar más o menos que la punta del combitubo está en esófago. Pero si por azul no insufló, porque queda muy contra los bordes, y en cambio por el 2, por el gris, insufló el tórax y no el abdomen, entonces podemos determinar que sí entró en vía aérea. El otro dispositivo es como el hermanito menor. Entonces, pues, porque es similar, es completamente, pues básicamente igual. La diferencia es que está hecho para pacientes más pequeños, ¿no? Bueno, es que este es para pacientes adultos, ¿sí? Este solamente es para pacientes máximo una talla de 130 centímetros, máximo. O sea, de ahí para adelante no se puede usar. Entonces hay que utilizar un combito. Eso así como lo relevante de esos dos. Entonces, supongamos que esto gris es el sello que realiza la máscara del bebé, ¿sí? Como ustedes ven acá. Entonces es un sello, como les decía, entonces tiene que sellar bien la cara y demás. Este otro acá gris es el tubo endotraqueal, ¿sí? Porque el sello real del tubo endotraqueal, como ustedes vieron al principio, el balón, pues está en la vía aérea. Está el sello. Después de que pasa las cuerdas bucales, entonces es ahí donde sella. Pero pues si no se puede usar ese, vamos a usar este. El dispositivo supraglótico. Como les decía, la punta inferior va a ir en el esfínter esofágico superior y pues del CAF, punta superior, va a evitar que la epiglotis descienda y se cierre, ¿listo? Entonces eso es lo que va a hacer él. Esos sellos son súper importantes, ¿listo? ¿Importantes para qué? Pues para el mantenimiento del paciente. Entonces, el primer sello que vemos acá, ¿listo? Este azulito. Ese sello es, digamos que, de todos el sello más importante porque es el que me mantiene oxigenado al paciente, ¿listo? Entonces es el sello que me permeabiliza la vía aérea. Bien. Entonces, en esta otra imagen, lo vemos acá, comprende simplemente aquí, sobre la glotis, ¿listo? Las cuerdas vocales. Ese es el primer sello. El segundo sello es el sello del esfínter esofágico inferior. Superior, perdón. Entonces, como ustedes ven, si ese sello es adecuado, pues por más que el paciente de pronto tenga estómago lleno porque fue un accidente, entonces no viene el paciente con un ayuno como en procedimientos programados, entonces pues en caso tal de que haya reflujo, este sello me va a evitar ese reflujo. ¿Listo? Entonces es acá. Señal eso. Y el tercer sello es el sello general de todo el CAF. ¿Listo? Entonces, CAF por anterior con el primer sello, por posterior y por laterales con los senos piriformes. ¿Listo?
Entonces, ese sello es el sello más grande. Entonces, imagínense que, pues acá, bueno, está el estómago, acá abajo lo que estoy haciendo. Y el paciente presenta reflujo. Si el primer sello está bien, no pasó nada, ¿sí? La vía aérea se encuentra aislada, bien, y aún sigue permeable, no hay riesgo. Si el primer sello falla, dependemos del tercer sello. ¿Por qué? Porque el primer sello también depende del tercer sello. Si la parte posterior del CAF no está haciendo buena presión, básicamente, entonces todo el contenido se va a depositar. ¿Listo? Pero si no está haciendo buen sello ni posterior ni en los laterales, pues posiblemente tampoco estará haciendo un buen primer sello, ¿sí? Y entonces el aire se va a estar escapando. Entonces ahí es cuando se ve un paciente con una máscara laringia que cada vez que se insufla o se escucha la resistencia, ¿sí? Cuando queda demasiado apretada o cuando queda muy suelta, se ve cómo se sale por la misma boca del paciente, se escucha salir el aire, o si no, uno ve, y entonces eso es un mal sello. ¿Cuáles son las indicaciones para utilizar esto? Entonces, pues uno, eh, utilizar en salas de cirugía, ¿sí? Entonces, pues los anestesiólogos la utilizan por lo general en las cirugías cortas, 2 horas, 1 hora, ¿sí? Que no tienen así como mucha complicación, puesto que a largo plazo pues tiene menos complicaciones o menos, sí, menos complicaciones con los pacientes que lo hayan utilizado. Otra indicación es en la reanimación. La última actualización del 2019 de la guía de la AJA sacó una actualización de reanimación en atención intra y extrahospitalaria, la cual indica que a diferencia del algoritmo de vía aérea difícil de la sociedad de vía aérea difícil, dice como, bueno, haga un intento, si eso no le funcionó, pues no se ponga a intentar más, sino que pues váyase a dispositivo supraglótico en vez de intentar, de seguir intentando la intubación. Entonces, en la reanimación, intra o extrahospitalaria. Pero extrahospitalariamente no solamente hablamos de reanimación, sino de los casos que ya habíamos hablado antes. Por ejemplo, pues un trauma, ¿listo? Que son pues los casos más frecuentes, ¿sí? Recordemos que en trauma craneoencefálico, todo paciente que tenga una escala de Glasgow 7 o menos debe ser intubado. Entonces, pues eso pues me da una aproximación de la necesidad de manejar la vía aérea. Eh, Otro es el conducto para intubación endotraqueal. Como les dije, el ERQ sirve para pasar el tubo por entre su tubito de ventilación y dejar eso como una intubación. Pero pues no es solo ese. También se puede hacer con los otros dispositivos. ¿Cómo? Se introduce una guía, ¿sí? Por el medio del tubo de ventilación y se va sacando la máscara laringe, el dispositivo supraglótico. Y luego se deja la guía ahí y se introduce por medio de la guía el tubo endotraqueal. Y lo otro es una vía aérea de rescate. Cualquier paciente que presente una dificultad en la vía aérea, ¿sí? Un síndrome de dificultad respiratoria puede ser, y necesite ya o ya manejar la vía aérea, podemos utilizar este. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque pues recuerden que para la intubación es necesaria la relajación muscular. Y pues muchas veces no vamos a tener relajación muscular en donde estemos. Entonces, pues las recomendaciones también del uso de dispositivos supraglóticos es que se pueden realizar aún sin haber administrado un relajante muscular al paciente. Obvio, hay que hacer la inducción previa, ¿sí? Pero eso ya lo hablamos ahorita. Lo que yo les decía, el algoritmo. Entonces, el algoritmo para vía aérea difícil, ¿sí? Pacientes críticos. Entonces, tiene un plan A, un plan B, un plan C y un plan D. ¿Cuál es el plan que nos interesa? Pues para la charla, obviamente, el plan B, C. El plan A es hacer la laringoscopía, 3 intentos y no fallar. Si se falla, se declara una vía aérea fallida y se pasa al plan BC.
¿Cuál es el plan BC? Pues intentar restaurar o rescatar la oxigenación. Entonces aquí vamos a rotarnos el uso del dispositivo básico, el BBM, con el intento del dispositivo supraglótico de segunda generación. Entonces, bueno, un intento, segunda generación, no se logró. Otro intento, segunda generación, no se logró. ¿Sí? Hasta un máximo de 3. En caso tal de que no se logre, pues es que es una vía aérea muy, muy difícil o es un médico muy, muy inexperto. ¿Sí? Y pues cada uno decide básicamente si es o no la segunda opción. ¿Esto con qué? Con entrenamiento. ¿Listo? Entonces, la opción de qué es quirúrgica. Entonces, lo primero es la cricotiroidotomía. Entonces, todas las salas de urgencia de primer nivel y las ambulancias medicalizadas deben tener un equipo de cricotiroidotomía. ¿Sí? ¿Para qué? Para estos procedimientos. ¿Listo? Y entonces, si no sabemos colocar un dispositivo supraglótico, de pronto sí seamos muy buenos colocando haciendo una cricotiroidotomía, o tal vez no. Y si no se puede aquí, pues ya toca un manejo más quirúrgico. ¿Listo? Entonces, entrando al procedimiento, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer en el paciente es elegir la máscara. Entonces, la recomendación de elección de la máscara es con el peso. ¿Listo? Entonces, cada 20 kilos iniciando desde 30 kilogramos, entonces podemos elegir un número. 3, 4, 5, 6, de 30 a 50, de 50 a 70, de 70 a 100, ¿sí? Pero hay dos de 70 a 100. ¿Por qué? Porque si es un paciente que pesa 100 kilogramos, lo mejor sería colocarle la más grande. Si es un paciente que pesa 70 kilogramos, en lugar de colocar una 4, me voy por una 5. ¿Por qué? Porque entre más grande puedo intentar hacer un mejor sello. Entonces, esa es la recomendación, ¿sí? Lo único es que número 6 no hay disponible para Prosil, pero pues para los demás sí. Bien, entonces el procedimiento está el paciente de la preoxigenación como en todo manejo de la vía aérea. ¿Qué es preoxigenación? Entonces es con el BBM, oxigenar al paciente, con oxígeno alto flujo, puede ser 7, 10 litros por minuto y pues uno decide cuánto tiempo, por lo general se hace por 2 minutos, mientras se hace ¿qué? La preparación. ¿Qué es la preparación? Pues tener todos los elementos listos. ¿Cuáles elementos? Entonces la máscara laringia, eh, la lidocaína para lubricar, que es muy importante, ya veremos la importancia de la lidocaína. Entonces, ¿se preoxigenó? Sí, preparación, inducción. Listo. Claro está que si yo iba a empezar la intubación del paciente, que no estaba en paro, pues puedo empezar con la eh, inducción, ¿sí? Y ya, pues he hecho la inducción, y entonces ya utilicé fentanil, ya utilicé propofol, o midazolam, que son los más recomendados en estos casos por las guías, y pues ya puedo utilizar mi máscara laringe, ¿sí? Solo que si yo decidí empezar con máscara laringe, porque no, me va a complicar, voy a utilizar máscara laringe, entonces pues igual tengo que hacer el procedimiento, preoxigenar, preparar y realizar la inducción. Ya luego de que esto se haya realizado, puedo empezar con el procedimiento. ¿Cómo empiezo el procedimiento? Pues primero, máscara completamente desinflada, ¿sí? Independientemente del tamaño que yo voy a utilizar, la máscara debe estar completamente desinflada. Luego de eso, ¿qué hago? Lo lubrico. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se lubrica? Generalmente en la parte posterior. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa parte posterior es la parte que va a rozar contra el paladar duro, contra el paladar blando, ¿sí? Y entonces el paciente está en un estado en el cual, si no puede ventilar, posiblemente la lubricación de su mucosa va a estar disminuida. Entonces, ese paciente o ese procedimiento va a ser como ustedes ir a darle una vueltica a una cancha y tomarse una cucharada de arena. Y yo creo que eso no va a ser muy conveniente para el paciente tampoco, ¿sí? Porque voy a generar trauma. Y ese trauma no lo voy a ver inmediato, lo voy a ver cuando retiro la máscara laringia y vea en ella, aquí en esta partecita, pinticas de sangre. Entonces, para evitar todo eso y un buen manejo, entonces yo lubrico con lidocaína. ¿Listo? Bien, luego ¿qué hago? Lo tomo con la mano dominante. Bueno, acá en la foto pues no se ve que hayan desinflado, pero lo que me interesa es la mano dominante, ¿sí? En este caso es zurdo. ¿Y qué dicen las guías? La recomendación es tómelo como se toma un lápiz, un esfero, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo ven el dedo índice en extensión?
¿sí? ¿Y qué se va a hacer? Y el siguiente procedimiento, entonces ustedes con la mano dominante ya la tienen ahí como un esfero, y con la mano no dominante van a tomar el occipucio y van a hacer la maniobra frente-mentón si se puede hacer en ese paciente. Si no se puede hacer en ese paciente, pues lo siento, tienen que hacer tracción mandibular y necesitan de un segundo compañero, alguien que les ayude, ¿sí? Para que haga la tracción mandibular y ustedes intenten introducir la máscara laringea bien lubricada. Entonces, ¿en qué dirección va? Entonces, lo importante es que la punta siempre vaya cuando se introduce en la cavidad oral hacia la cabeza, ¿sí? Y hacia posterior. Entonces, eso se denomina cefálico posterior, dirección de inserción cefálico posterior. Luego, con ese dedo índice, ustedes introducen la máscara laringea lo más que puedan, ¿sí? Se mete todo el dedo del paciente, en el paciente, perdón. ¿Listo? Entonces lo introducen completamente. Luego, para retirar ese dedo, ¿ustedes qué van a hacer? Con la mano con la que estaban haciendo la maniobra de extensión, con la mano dominante, toman la porción que está exterior del paciente, la porción de la máscara laringea, y retiran suavemente el dedo que estaba introducido y a la vez hacen una maniobra pues que es como terminar de introducirla. ¿Listo? Eso es lo importante ahí, no permitir que se salga. Luego lo vamos a sellar. Entonces, ¿cómo lo sellamos? La recomendación general es sellarlo, ¿listo? Las primeras generaciones con 20 centímetros de agua y la segunda generación con 37 centímetros de agua. Pero pues es que medir presiones en nuestro medio es muy difícil, por lo general se hace es con una jeringa. Entonces, pues por eso la primera recomendación, la tabla del principio, 20, 30, 40, 50 mililitros según indique. ¿Listo? No excedernos porque excedernos es una de las complicaciones que veremos ahorita más adelante. Luego se fija como cuál tubo endotraqueal, ¿listo? Y se verifica que esté bien la ventilación, se prueba. En este último gráfico acá, bueno, en este gráfico podemos ver como un resumen, ¿sí? Solo que pues faltaban algunos pasos que son importantes porque mucha gente siempre tiene esa duda de, ¿será que se desinfla todo? ¿Será que no se desinfla? ¿Será, o qué hago, sí? Entonces, pues esto era importante. ¿Y dónde se lubrica? ¿Dónde es más importante lubricarlo? Pues en la parte posterior. Y en cuanto a las complicaciones, pues entonces, por mal selle, primero, riesgo de aspiración. ¿Listo? Eh, Otro es la malposición en el paciente. Entonces, una de las más frecuentes es que la punta que debe ir en el esfínter esofágico superior quede doblada. Entonces, cuando se dobla, pues es una malposición. Entonces, lo que se debe hacer, lo que se recomienda es desinflar y volver a inflar. Una puede ser, muchas veces con esto ya se acomoda la puntica. Si sigue habiendo un escape de aire, entonces desinflan, retiran 1 centímetro y vuelven e introducen, ¿sí? Entonces esto es lo que se recomienda en el caso de una malposición. Otro es el trauma de la vía aérea y eso está muy relacionado con la falta de lubricación. Entonces desde los labios hasta todo el aparato laringeo se lesiona. También es importante, pues lo de las presiones se recomienda es porque, pues, si la presión del CAF es mayor a la presión que tiene el flujo sanguíneo de la zona donde está el CAF, pues va a limitar ese flujo sanguíneo, lo que va a generar una isquemia por el tiempo que el paciente tenga ese dispositivo. Y la otra complicación es la compresión. La más, digamos que de las compresiones de los nervios, la más frecuente es la del laringeo recurrente. ¿Por qué? Pues porque esas están en la fosa piriforme que están los laterales. ¿Sí? Entonces, cuando eso se infla demasiado, es donde más comprime y es aquí donde se genera el mal. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. Digamos que mucha gente dice, yo no aprendo, no necesito eso, pues yo intubo muy bien, pero pues siempre va a haber complicaciones al respecto en cuanto al procedimiento, en cuanto a la intubación. Entonces, lo más recomendado siempre es tener un plan B, un plan C y un plan D, ¿sí? Para todo el manejo de todo en general. Entonces, pues la vía aérea, como vieron, es algo muy importante y es algo que todos vamos a estar expuestos en nuestra vida profesional, ¿sí? Por lo menos como médicos generales. Entonces, algo bastante importante es algo, además de que es muy chévere,
y es un procedimiento efectivo para salvar la vida de un paciente. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Porfa, las dudas las pueden colocar ahí en el chat, pues para aclarar alguna pregunta y pues los leo. Sí, todos los dispositivos de los que yo hablé en Colombia tienen registro INVIMA. De hecho, dentro de la reglamentación para, por ejemplo, ambulancias, es tener una máscara laringea de segunda generación, independientemente de la que sea, pero es de segunda generación. La preoxigenación se realiza con el fin de mantener oxígeno al 100% en los alvéolos durante pues, el momento en el que se realiza el procedimiento, porque pues cuando estamos insertando tanto el tubo endotraqueal como la máscara laringea, el paciente no está recibiendo oxígeno de ninguna manera. Entonces la preoxigenación se hace para eso, para que se cree como una reserva mientras el paciente está en ese momento de hipoxia, por así decirlo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues, nuevamente agradecerles a todos por estar presente. Ah, dime, Andrés. Tenemos otra pregunta de Andrés, creo. Sí, David. Eh, ¿Para qué dispositivos? Pues lo más recomendado es utilizarlo para el tubo endotraqueal. ¿Listo? Para que no se genere resistencia y después cuando se esté el paciente en ventilación mecánica no genere resistencia al ventilador. Pero hay un problemita y es que uno debe utilizar el relajante muscular solamente si, si uno está seguro que va a intubar el paciente. Porque el problema es que si no se intuba, eh, pues básicamente estamos llevando al paciente a una falla ventilatoria, porque pues vamos a paralizar los músculos de la respiración y sin soporte ventilador ese paciente, pues más rápido va pues, a morir el paciente si es hacia lo que debe ir. Uy, bueno, me preguntas por el COVID, que en cuánto tiempo se debe realizar la preoxigenación. En cuanto a lo que he leído y pues la guía de la ASIN, ¿sí? De la Asociación Colombiana de Infectología, que hablan un poco, pues lo recomendado más que el tiempo es los elementos de protección personal eh, y limitar la preoxigenación, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hay que disminuir los aerosoles. Recuerden que se hace un sello cuando se coloca la máscara. Si el sello no es efectivo, los aerosoles quedan pues ahí en el ambiente, en el cuarto del paciente, por así decirlo, en la unidad del paciente donde se realiza. Entonces, pues, un tiempo específico no te sabría decir, pero sí sé que la preoxigenación se debe realizar con elementos como un iglú o una caja de Taiwán,
que son los elementos que se utilizan para la protección y para la ventilación de los pacientes que tienen COVID. Sí, es importante esa respuesta, por eso, bueno, creo que no lo mencioné en cuanto a al fentanil, y también pues se recomienda a veces el remifentanil y el alfentanil, porque ellos disminuyen la respuesta simpática y parasimpática. Entonces, además de que reducen, pues como reducen el laringoespasmo, entonces por eso son como muy recomendados en cuanto a la inducción del paciente. Entonces, utilizar fentanil, alfentanil o remifentanil. Gracias por tu aporte, Andrés. Sí, de hecho, dentro de las recomendaciones están las combinaciones propofol-fentanil, midazolam-fentanil o ketamina sola. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro aporte? Bien, entonces creo que no siendo más, reitero mi agradecimiento por su atención. Espero les haya gustado mucho la charla y pues hasta una próxima